Vamos a hablar ahora sobre pues, lo que queremos decir con la palabra filosofía. Desde la comprensión etimológica de esta palabra, vamos entendiendo y deduciendo la importancia de esta que es la madre de todas las ciencias, como se ha valorado clásicamente. Esta palabra, dado que la filosofía nace en Grecia, pues obviamente las raíces etimológicas son griegas. Filos y sofía son las dos raíces griegas que componen la palabra filosofía. Eh, Filos lo podemos traducir como amor y sofía como sabiduría. Por ejemplo, decimos que alguien es o se considera cinéfilo. Veamos cómo ya usamos en otras expresiones esta raíz griega de filos. Ya, ya la usamos con este ejemplo, pues veamos que no tiene por qué ser una raíz extraña para nosotros. Sofía, bueno, pues hay quienes, mujeres, ¿verdad?, que se llaman Sofía, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que queremos decir con la palabra filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría. Por eso, pues algunos manuales aclaran, y me parece muy acertado, que filósofo no es el que sabe mucho, sino quien ama el saber. Y este amor al saber es fundamental en la persona, en la realización, en la construcción de la persona. Quien abandona el amor al saber, quien tiene algo así como bulimia y anorexia de conocimiento, que ya no tiene hambre de conocimiento, o bulimia porque lo que sabe no lo procesa y no lo integra en su persona, pues le va a traer siempre problemas, diríamos filosóficamente, existenciales. En una cultura como la de estos tiempos, donde lamentablemente esto es lo que vemos que prevalece, una bulimia y una anorexia ante el conocimiento, pues entonces el ser humano pierde el sentido de la vida. No, no encuentra razones por qué vivir y luego no eh, tiene elementos con los cuales dirigir su vida y forjar su carácter. Y entonces, pues acudimos, ¿verdad?, a una alimentación espiritual demasiado barata, así como consumimos lamentablemente comida chatarra que no nutre, pues espiritualmente también nos alimentamos espiritualmente de comida chatarra, psicologismos baratos, por ejemplo, tan viciada que está el coaching, la superación personal y todas estas cosas, que en el fondo lo que queremos es esto, filosofía, pero al tener flojera intelectual o como decía, bulimia y anorexia intelectual, pues nos vamos algo así como por lo fácil. Luego de haber revisado lo relativo a la palabra filosofía, eh, lo relativo a la etimología de esta palabra, vamos a detenernos en algunas cuestiones que tienen que ver con la definición formal dentro de la perspectiva de la filosofía clásica. Cada escuela filosófica, cada filósofo, cada contexto
histórico, filosófico, implica o explicita una definición de filosofía. Pero bueno, la filosofía es proveedora de primeros principios. A veces se dice nada más de principios, pero me gusta más usar el término primeros principios porque con ello hago una distinción entre ciencia y filosofía. La ciencia se dirige por principios y la filosofía, como madre de todas las ciencias, más bien busca y provee primeros principios. La filosofía nace buscando el arjé, una palabra griega que se puede traducir precisamente como primer principio. Se busca dar con el primer principio que origina las cosas, que si fue el agua, que si es el aire, que si es la tierra, que si es el fuego. Y después la filosofía va a centrar su atención en el ser humano. Y aparece en este cambio de atención, aparece Sócrates y es un filósofo que exige ideas claras, conceptos, que no se hable por hablar. Entonces, ya con este filósofo estamos viendo ese como que nos empuja precisamente a la consecución de primeros principios para tener ideas claras y poder tener una cosmovisión, una visión general de la vida, de la realidad, etc. De manera que la vida por eso pueda tener sentido. En el ámbito educativo se pone de moda algo, por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad? Que si educación de las emociones y todo el mundo habla de las emociones y no se precisa qué queremos decir con emociones para saber hacia dónde vamos a dirigir precisamente las emociones, qué sentido tienen y cuál es el contexto por el cual el ser humano en estos tiempos, por ejemplo, no es dueño de sus emociones. No voy a desarrollar en este momento el tema. El político hace de política y habla mucho de política y no es claro, ¿verdad? Que nos precise qué se quiere decir con política. Y así irrumpía Sócrates, ¿verdad? Para hacer caer en la cuenta de que no se hable por hablar y que se precise lo que se quiere decir, que se tenga más carácter al respecto de los objetos que tratamos. El otro elemento de la definición clásica de filosofía es que es una ciencia que decíamos busca primeros principios y ahora busca causas últimas. La ciencia busca causas inmediatas, pero la filosofía busca causas últimas. Esto lo podemos resumir con la palabra sentido. Que comprendamos el sentido que tiene la vida, el sentido que tienen las cosas, el sentido que tiene una decisión, etc. E igual, si
no queremos nada con primeros principios por decir, advertíamos, eh, bulimia y anorexia intelectual, y entonces sacrificamos el qué por estar distraídos con el cómo, pues ahora es común suponer que las cosas existen por casualidad, porque sí. Y pues no. Si hubiera casualidad, no habría causalidad, y si no hay causalidad, no hay ciencia. Por eso la filosofía es proveedora de primeros principios y busca las causas últimas, el sentido.